Okay, guys, in this day, interview. I'm going to interview the teacher Daniela Garzon. She's a artist and teacher. I say again, and so we'll begin the interview. In your opinion, what is art? El arte es el medio de expresión del ser humano en el cual plasma la belleza y lo que considera que le lleva a sentir cosas más allá de lo físico. Entonces el arte es el medio en el cual nosotros como seres vivos registramos, mostramos lo que consideramos importante o digno de ser conservado o mostrado, ¿no? Entonces está el arte, pues por eso el arte se ha desarrollado desde hace muchos años con la historia de la humanidad, empezando por registro de nuestras creencias religiosas o mágico-religiosas, pasando por nuestras creencias o nuestros ideales políticos, pensamientos ya psicológicos, nuestras emociones, denota todo eso, ¿no? Muestra lo que el ser humano considera que es digno de ser mostrado, pero que va más allá de su mero sentir físico. All right. Okay, teacher. The next question. Do you think that art contribute to the personal construction of people? Why? Sí, considero que sí, los seres humanos somos seres estéticos que estamos buscando acá ratico, como les decía, plasmar lo que sentimos, lo que pensamos y desde que somos niños. Si ustedes se fijan, cuando uno tiene niños pequeños, ellos tienen la tendencia mucho a rayar, a manejar el tema de los colores porque es su primer medio de conocimiento. Un niño pequeño, menor de 5 años, la mejor manera para conocer el mundo es a través de colores vibrantes, formas suaves, y eso lo que hace es activar, digamos, cierta parte de su cerebro para manejar el conocimiento de una manera más fácil. Entonces ustedes no sé si han visto Peppa Pig. Entonces Peppa Pig es un dibujo muy feo. O sea, si ustedes lo piensan, es un dibujo muy feo, pero cumple la función. El niño entiende que esa cosa cartonada es una cerdita y tiene una familia y los colores son muy básicos. Entonces, desde el inicio, el arte o las formas artísticas nos sirven para conocer el mundo. Lo mismo pasa con la música. El niño tiene una interacción musical muy interesante porque va percibiendo los sonidos, ¿no? Y también con los artes corporales, artes escénicas. Entonces, los niños son muy corporales, ¿no? Entonces suben la pierna, tienen flexibilidad, tienen una conexión con su propio cuerpo, descubren cómo caminar, cómo correr. Y el arte desde ahí los va construyendo. Ya de en adelante, entonces el arte se vuelve este medio de expresión y un medio de comunicación. Pero también creo que lo más valioso es que el arte nos permite ya a los adultos conocernos. ¿Por qué me gusta esta película? ¿Por qué me gusta este color? Y empezamos a cuestionar eso, nos ayuda a entender nuestra parte más inconsciente. El 92% del cerebro funciona a partir del inconsciente y el arte ayuda a despertar eso. Okay, teacher. Thank you. Okay, the next question is: when did you decide to study arts? What were your reasons? Mi mamá siempre le gustó el arte, pero nunca lo estudió, nunca estudió nada cercano y nunca se cuestionó, ay, yo quiero estudiar arte, pero ella pintaba, hacía manualidades de cualquier tipo, ya sabe hacer de todo. Y a mí siempre me llamó la atención las manualidades, digamos, llamémoslo así, pero fue hasta como tenía unos 13, 14 años que yo empecé a leer cómics. Y leyendo cómics, no sé, me encantó la narrativa, porque un cómic realmente es bastante difícil de hacer, tienes que lograr una comunicación verbal, pero también visual. Y a partir de ahí fue donde me gustó. Yo en el colegio era muy buena para las ciencias y artística era una clase para hacerle tarjetas a la mamá. Entonces empecé a decir, bueno, ¿por qué no me dan una clase decente de artística? Y de ahí empezó como mi gusto, yo empecé a averiguar técnicas de dibujo y me gustó mucho la historia del arte. Y pues ahí empezó todo. Ahí se fue el camino. Okay, teacher. What do your relatives do when you made your decision now about your waltz study? ¿No les gustó? No, al principio no tuve mucho apoyo porque yo vengo de una familia que le gusta las ciencias, la medicina, entonces no era lo común. Y yo tuve un primo antes que yo que él estudió cocina, filosofía, o sea, estudió todo, entonces pensaban que me iba a pasar lo mismo. Pero pues vieron que no era como un hobby, sino que realmente me gustaba bastante.
Y mis papás fueron los primeros en ser bastante reacios, me dijeron que estudiara diseño gráfico porque tenía una salida laboral mejor, para ser justos no la tienen. Pero ya eso no lo sabe ahorita. Y o que estudiara derecho, esa otra cosa. Cualquier otra cosa yo creo que hubieran estado muy contentos. Pero pues yo soy bastante terca y entonces seguí insistiendo y al final por parte de mis papás recibí apoyo. Por parte del resto de la familia aún hoy en día no hay apoyo. Okay. Entonces, pero siento que es parte normal porque no es fácil para una persona entender cómo vivir del arte y no es fácil vivir del arte. Yes, it's so hard. Así es. Okay, teacher. What motivated you to be an art teacher? La falta de buenos profesores que yo tuve en mi adolescencia, en mi infancia, y que yo en la carrera tuve un contacto muy positivo con buenos profesores de artes y yo decía, yo quiero ser eso, porque el arte es muy bonito y tiene muchas salidas, pero hay dos cosas que me llevaron a la pedagogía. Genuinamente a mí me gusta compartir conocimiento, no a todos los artistas les gusta, algunos son muy celosos con sus técnicas, con sus modos. Yo en lo que pueda trato de lanzar todo lo que se me ocurre. Mis clases son sumamente largas y yo hablo un montón. Y a mí me gusta dar conocimiento. Y segundo, me parece que la labor de pedagogía artística en sí misma es una obra de arte. Porque es muy bonito ver chicos, y yo he tenido muchos chicos que a veces no son buenos para matemáticas, no son buenos para física, no son buenos para la mayoría de clases, pero en artes les va bien. O son incomprendidos y los papás no saben qué les pasa. Pero ellos logran comunicarse a través de sus escritos, de sus dibujos, de sus videos, y eso para mí ha sido lo más importante, porque el arte me ha permitido a través de mis clases, no a todos, pero a algunos darles calidad de vida, y eso es lo más importante. Okay, I got it. I understand. So, teacher, do you have a curriculum to teach your classes? What does that resume consist of? Ok, sí, el currículum lo creé yo, porque no existe. No, en serio, ustedes miran los lineamientos del Ministerio de Educación y no hay un currículo específico para las artes de ningún tipo, ni musicales, ni plásticas, ni escénicas, en bachillerato, ni en primaria, claramente. Lo que hay son unas sugerencias, pero las sugerencias son: usa las fantasías de los niños. Es demasiado vago, no son específicos porque la educación artística no hace parte de los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje. O sea que el arte no es un derecho básico de aprendizaje en Colombia. Y eso es un dato supremamente interesante porque eso explica por qué si uno decide estudiar arte, la gente no se lo toma en serio. Todo viene desde una raíz muy básica del currículo nacional. Las artes no son importantes sino hasta que el niño tiene 5 años. De en adelante matemáticas, física, bueno física no, pero matemáticas, castellano, ciencias, en eso después es física y química. Y ya. Entonces yo lo creé, el colegio nos dio, y el colegio ha sido muy abierto conmigo de que yo haga lo que, digamos, quiera con la clase, pero en el mejor de los sentidos. Entonces ellos me dijeron, aquí hay una señora que trabaja currículos, ella me dijo, no existen unos lineamientos para el currículo de artes, tienes que... Te doy el ejemplo, el currículo de castellano y el currículo de sociales, y a partir de esos dos yo saqué el mío, que lo hice basado en las artes plásticas, pero también las artes escénicas y musicales. El problema es que no tengo compañeros de artes escénicas y musicales, me ha tocado irlo cambiando porque yo sé un poquito, pero es un irrespeto yo decir que sí sé. Pero entonces me basé en eso, me basé en la construcción de la universidad, uno parte desde el dibujo, paso por la pintura y ahí va hacia otros lados. Y yo todos los años lo implemento y todos los años experimento, entonces digo, no me pareció que esto funcionó con 11, creo que va a funcionar con noveno, o esto no funcionó con noveno, va a funcionar con décimo, y voy como arreglándolo hasta el año pasado que fui jefe de área. Este año ya no soy jefe de área, entonces pues es decisión de otro profesor. Okay. Do you think implementing art in other subjects will be positive for student development? Sí, claro. Sí, yo lo he intentado con otros compañeros, es difícil porque requiere de mucho ensayo y error, pero por ejemplo en matemáticas con otro profe Juan Pablo, siempre hemos hablado que en las matemáticas y el arte hay muchas similitudes. Está en el tema en el Renacimiento, con la media dorada, eso hay un tema larguísimo que uno se puede unirlas. Es difícil porque, como les decía, no hay currículo de artes, entonces habría que generar como unas nuevas
versiones transversales de las dos áreas, pero se puede. La jornada única podría ofrecer eso, porque la jornada única a los chicos les queda una hora al día libre, y el colegio tiene que ofrecerles algo ahí. Entonces podría generar estos espacios conjuntos. Obviamente con castellano es el área que más se parece a artística por el tema pues, de la creación de literatura. La parte de teatro puede generarse, no sé, un club de teatro. Entonces el teatro no solo es actuar, es también generar escenarios, contar historias, el arte en general es sobre contar historias. Entonces sí, puede beneficiarse mucho las mismas ciencias naturales, con el trabajo de anatomía y todo este cuento, educación física, yo creo que en todas, pero depende mucho y no es fácil que un compañero o una compañera profesor quiera hacerlo, porque en general es bastante trabajo, pero sí beneficia. Okay, I got it. Why do you think art is not given its due importance? Lo que era un poco lo que les decía es la estructura de la configuración del país. Entonces Colombia es un país muy bonito, tiene muchos turistas, supuestamente, y tiene una cultura, pero nosotros nunca nos hemos abanderado de esa cultura. En diferente podemos compararlo, no lo voy a comparar con países del primer mundo, con México. México tiene problemas de violencia, de drogas, un montón de cosas, igual que Colombia, pero México tiene una cultura supremamente fuerte. Y si yo fuera a decirles a unos niños que hicieran una feria sobre la cultura mexicana, en 3 segundos me resuelven eso. Si yo les digo a unos niños en México que me hagan una feria sobre la cultura colombiana, no la van a tener clara. No hemos vuelto nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra identidad, un producto de venta. No nos sabemos vender como país culturalmente, y eso se radica en que Colombia tiene 1000 culturas. Tú vas a un festival aquí en el Tolima, es una cosa, pero vas a algo en San Andrés y es otra cosa. Es más, hablamos idiomas distintos. Multicultural. Entonces, eso hace que solo jalemos para nuestro lado. Y eso hace que en vez de vernos como seres multiculturales, somos como muy regionalistas. Y no se resalta el arte colombiano. En Colombia hay un montón de artistas buenísimos, pero el grueso de la gente solo conoce a Botero y Débora Arango porque están en un billete de 2000. Pero no conocen artistas ni jóvenes, tienen 50, 60 años, o sea, jóvenes no están, pero que han venido trabajando por mucho tiempo, que han ganado exposiciones en otros países, pero aquí no se vende eso, porque expresarse para el colombiano no ha trascendido más allá de la música, que la música sí se hace con el vallenato y todas estas cosas, pero las artes plásticas no han llegado a ese punto. Los papás creen que hasta los 5 o 6 años es chévere que el chico coloree, pero no se preocupan si realmente es algo bueno de fomentar a largo plazo. Volvemos al mismo cuento, el arte no es un derecho básico de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vas a exigir? El arte es una clase que ven 2 horas a la semana, sea mucho, o 1 hora, ya los grados superiores. Entonces todo eso hay y no se ha vuelto un producto de venta, porque al final el arte tiene que venderse, no me refiero a dinero, sino a venderse para un público, para los demás. Y eso yo creo que es algo importante. Okay, teacher, the last question. What will change the educational system to implement art in the daily life of students? Bueno, es algo utópico, porque habría que cambiar muchas cosas en la sociedad, pero lo primero que cambiaría sería el enfoque de la intensidad horaria, porque considero que teniendo más tiempo, el estudiante o la persona va a tener la oportunidad de ver la importancia. Segundo, genuinamente creo que hay un problema en las licenciaturas colombianas, y es que, no me las quiero meter como en el terreno, pero yo no soy licenciada, yo soy artista plástica. Pasa, y he visto mucho que los licenciados en artes, cualquiera, les enseñan el tema de pedagogía, está súper cool, pero dejan muy de lado el quehacer artístico. Entonces el profesor no es artista, el profesor es una persona que tiene contenidos de arte, pero es que cuando uno se enfrenta a un estudiante que tiene potencial artístico, tú no solo tienes que enseñarle a dibujar o a pintar, que también siento que hay falencias ahí, sino enseñarse a gestionar. La personalidad del artista es una personalidad muy específica, es una personalidad obsesiva, es una personalidad distraída, es una personalidad que a veces no se halla en la sociedad normal.
pero un licenciado muchas veces no entiende eso. Entonces se deja impresionar por el estudiante que dibuja muy bien. Pero si el estudiante que dibuja muy bien quiere ser médico, es totalmente válido. Entonces, si el licenciado no se capacita en entender la personalidad del artista, en entender la historia del arte, porque siento que también se falla mucho ahí, los conceptos artísticos, que es estética, que es belleza, que es fealdad, en la teoría del color más allá de primarios, secundarios y terciarios, si no se vuelve dueño de su área, si no se vuelve artista, no sirve. Y están los profesores que son artistas, pero no son pedagogos, pues también falla, porque yo saber hacer algo no quiere decir saber enseñarlo. Entonces habría que trabajar los dos de la mano. Y algo que también siento que se puede fomentar más, el Ministerio de Cultura lo está intentando fomentar, es la investigación en artes. El arte tiene un método de investigación, genera conocimiento, pero no es válido porque no es científico. Y le pasa mucho a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, que quedan relegadas en su investigación simplemente porque no da números, porque no da datos duros, pero da datos cualitativos que son supremamente valiosos. Entonces, como que es toda una estructura de conocimiento, y si entendiéramos el arte como un medio de conocernos a nosotros mismos y a nuestra sociedad, seguramente sería mucho más relevante para todos. Okay, teacher. Okay, teacher. So, thank you for this interview. It's interesting. Gracias. Okay, thank you.